Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuidemos los Ahorros. Hola Juan, hoy tenemos un programa con todo. Vamos a estar hablando primero con un economista que a mí me encanta cómo explica. Vamos a estar hablando de inflación, del consumo, cómo ve la economía ahora antes de las elecciones, y también un experto en acciones, porque a mí me encanta hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar de acciones porque es una de las oportunidades que tenemos que ver. Es un mercado que nos puede servir para entender qué pasa con el contado con liquidación, qué pasa con los bonos y qué está pasando con las tasas. Bueno, ya sabés, quédate ahí, podés comunicarte con nosotros a través de Facebook, Cuidemos los Ahorros, o a través de Twitter, Cuidemos Ahorros. Fronencial, Ingeniería Financiera. Descubra una nueva forma de administrar sus inversiones, servicios y productos exclusivos a su alcance. Confidencialidad y el mejor asesoramiento. Visite nuestro sitio web www.fronencial.com. Editorial Planeta presenta el nuevo libro de Mariano Otálora. ¿Qué hacemos con los pesos? Opciones para combatir la inflación, invertir los pesos y obtener dólares. Desde el 1 de mayo en todas las librerías del país. Incluye guía para obtener dólares en forma legal. Bueno, llegó el momento de nuestro primer invitado, un economista que a mí me encanta cómo habla, es muy claro, muy preciso. Hoy nos visita Matías Tombolini. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo ves el tema de la economía antes de las elecciones, de aquí a octubre? Mira, a mí me parece que lo que tenemos es un gobierno que retomó la iniciativa política en la semana de mayo, digamos, la iniciativa de la presidenta en el sentido de aumentar la asignación universal por hijo, que ahora, bueno, ya estamos en junio, vigente a partir de junio, y el aumento de asignaciones familiares a partir de julio, moviendo además toda la escala de los grupos 1, 2, 3 y 4, que es la escala salarial en función de la cual se puede percibir dicho beneficio. Coloca al gobierno poniendo en el orden de 16.000 millones de pesos, 16.800 millones de pesos en el mercado, lo cual, bueno, por supuesto, se supone que tendría que apuntar al consumo, porque los sectores que perciben justamente esto van a ser aquellos que tienen menos capacidad de ahorro y por lo tanto... Lo que gastan todo realmente en alimentos. Un elemento dinamizador del consumo. Sí. Entonces, ¿y cómo viene eso aparejado con el tema de la inflación? Bueno, conjuntamente con ese anuncio, la presidenta propone esta iniciativa de mirar para controlar o controlar para mirar. O, bueno, a mí me parece que es una iniciativa... mirar para cuidar. Mirar para cuidar. Me parece que es una iniciativa que suena bien. No veo yo cuál va a ser la implementación en Capital Federal, todavía no lo explicaron, y con los centros urbanos gobernados por la oposición. Y después... Vamos, yo no te voy a mentir, me parece que está bueno, que suma, que es simpático. Sí, que se involucre la gente, sí, pero no va a cambiar por ahí la... No, definitivamente. Primero hay que entender lo siguiente, independientemente de que el estudio de la cadena de valor en la Argentina es una materia pendiente, y es cierto que le pagan 90 centavos al que cosecha la lechuga, que vale 15 en la góndola. Y esto es así. La realidad es que la concentración es un factor propio del capitalismo. En Brasil tienen la misma concentración económica que tenemos acá, y la inflación es de 6,5%, en Chile es de 2,5%. Quiere decir, en toda la región la oferta está concentrada y sin embargo la inflación es mucho más alta acá. De modo que uno se pregunta, ¿son los empresarios argentinos los más malos de la tierra o el problema tiene que ver con otras características? Lo que está claro es que la oferta concentrada permite identificar quiénes deben hacer el mayor esfuerzo a la hora de controlar la inflación. Y la verdad es que... ¿Quiénes son, Matías? No, yo creo que los empresarios sin duda están llamados a ser quienes hagan el mayor esfuerzo. No veo cuál es acá el reclamo que se le hace al sector financiero, porque al final de cuentas, cuando uno habla de empresarios parece que estuviera metiendo en la bolsa a todo un sector similar, y quien nos está viendo, que vende suéteres de Bremer en el barrio de Boedo, ¿qué formador de precio es? Sí, ahora el precio que puede, digamos, y por otro lado, si la mercadería no aumenta su costo y su ganancia por tener la mercadería un 20%, hace un plazo fijo y le rinde más. Ahora, exactamente, para entender el tema de la inflación, ¿no hay que hablar primero de qué está pasando con la política monetaria? Bueno, la política monetaria, yo me considero un economista heterodoxo, de modo que creo que la inflación tiene causas múltiples, sobre todo con una tasa que se percibe por encima del 20%, me parece que justamente es multicausal.
Lo que está claro es que si vos emitís, como se emitió en 2012, 38%, imprimiste 38% más de billetes que los que había a principio de año, a fin de año, hay 38% más de billetes. Sí. Ahora, los precios aumentaron 25%. Y las cantidades, o sea, el Producto Bruto aumentó 1,9%, 2%. De modo que tu demanda de dinero para, digamos, si vos quisieras imprimir la misma cantidad de billetes que se demandan para que no se enfríe la economía, tendrías que haber impreso 25 por precio, más 2 por cantidad, 27, pero imprimiste 38, con lo cual hay 11% más de circulante que ¿a dónde está? Y bueno, aumento de depósitos en los bancos, la velocidad de circulación del dinero está muy baja, lo cual implica una potencial inflación muy elevada. Sí. Y el otro recurso es el blue. ¿Qué potencial ve, Matías, de inflación? No, eso... Porque hoy pareciera, hoy está la inflación controlada, 20, 25, algunos dicen 30. Ha bajado este año producto del congelamiento de precios, que sabemos que es en el corto plazo. Pero hoy lo que el gobierno quiere hacer es... Porque hoy el tema de los 500 productos es como armar dos inflaciones, una de las clases más acomodadas y una de las clases más bajas. Sí, ni siquiera, porque aparte congelan la lata de 500 centímetros cúbicos, una gaseosa, la botella de vidrio. Sí. Es como cuando se lanzó diferentes precios clases en de su vinagres. sitio. Claro, precios en su sitio. Sí. Digamos, cuando vos tenés inflación, la gente no se puede acordar 500 precios de memoria, no entra la gente a internet para ver dónde compra. Lo cierto es que cuando hay inflación tan elevada, la gente no se acuerda ni cuánto valen las cosas. De modo que, como al INDEC nadie le cree, si el INDEC hubiera dicho todo este tiempo, inflación es de 25, y hubiera dicho, miren, ven, el congelamiento la llevó a 19, la expectativa hubiera sido por lo menos que se desacelere. Ahora, sí, y como también otro motivo nadie, que, no Matías, ahora que lo vemos en la próxima placa, que aumentaron justamente los gremios, digamos, generaron acuerdos de salarios por encima, digamos, de la inflación que... Pero esto se viene dando, Mariano. De hecho... No, pero digo, ¿cómo iba a impactar? Porque hasta a principio de año, hasta abril, digamos, la inflación bajó. ¿Cómo va a impactar esto justamente en los niveles de inflación? No, yo creo que, digamos, hasta 2011 tuviste, aún con inflación, una recuperación del salario real. Es decir, el poder de compra de los mangos que cobras. Si te mejoraban 24 y la inflación era 22, ganabas 2%. Sí, bueno, eso recuperó el salario real durante 10 años hasta el 2011. En 2012... empató la negociación, pero como no se movió, o sea, la negociación nominal contra la inflación más o menos fue igual, pero como no se movió el mínimo no imponible, digamos, te sacaron 2-3 puntitos y perdiste contra la inflación. Ahora esto, si se mantuviese anualizada la tasa, ponele, no te digo 19, pero tampoco 25, en 23, bueno, estarías recuperando un cachito de poder de compra. Lo cierto es que el congelamiento de precios permitió dos cosas. Primero, que la presión en la discusión salarial no fuera tan importante como se preveía. Recordemos que en enero la inflación fue largamente por encima de 2,5 puntos. Sí, se hablaba arriba del 30% de todos los gremios de piso. Bueno, exacto. Entonces, se bajó las expectativas justamente salariales. Claro, bajaron las expectativas, salvo los que negociaron 18 meses, que también es un truco como para hacerlo de esta forma un poco más digerible para el trabajador. Y bueno, esto planteó de alguna manera, ya te digo, fue uno de los objetivos. Y el otro objetivo del congelamiento fue no castigar demasiado al consumo, porque sobre los 3 meses de congelamiento coincidieron con los últimos 3 meses antes de que tengan efecto las paritarias. Recordá que si vos trabajaste mayo y cobrás en junio la paritaria que negociaste en abril o marzo, bueno, terminás teniendo lo que decimos todos los economistas, precios nuevos con salarios viejos, con lo cual el congelamiento vino a tratar de sostener eso. Pero también es cierto que el congelamiento se dio en el marco de iniciativas como la Supercard, que comenzó el pasado viernes 1 de junio con efectos diversos. Sí, todavía digamos, no está implementado del todo, no se sabe cuáles van a ser las ofertas pero concretas. Fíjate que tiene consecuencias. Se empezó a ver sobre el fin de semana pasado, el 2 y 3 de junio, artículos que hablaban de que estarían levantando los descuentos que hay con tarjeta de crédito en las cadenas de hipermercados, sobre todo Visa estaría implementando algo así, para llevar una mayor financiación sobre electrodomésticos, que también se venden obviamente en los hipermercados. Y los bancos también dijeron que van a bajar las comisiones, las tasas de interés. Yo lo que creo es que van a salir a competir diferente. Se va a acabar la guerra de descuentos, van a focalizarlo y van a tratar de brindar servicios por ese lado, entendiendo que la Supercard, insisto, también es una iniciativa positiva. Pero con todo esto, lo que está claro es que la inflación, si no se arregla el termómetro, no se puede arreglar la enfermedad. El INDEC es un elemento central porque es
lo que unifica la discusión. Yo siempre digo, en la Argentina todavía no podemos decidir qué hacer con los números si ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los números. Matías, digamos, para ir cerrando, ¿cuál es tu pronóstico con el tema del dólar blue? Digamos, antes las elecciones y después ¿Qué va a las pasar con el elecciones. dólar blue? ¿Qué va a pasar Así con el dólar así blue? cortito. Yo lo que digo es, lean a Ludovica Esquierro, horóscopo chino, este es el año de la serpiente, mucho más probable que acierte. La verdad es que aparecen miles de millones de pesos en el mercado, es como todo, mirá, habían bajado el dólar blue a 8.40 y restringieron el dólar colonia, que eran está bien, es cierto, aumentó 3.000% la demanda de dólar en el exterior, eran 120 millones de dólares. ¿Para qué lo tocas eso? ¿Para que suba el dólar blue de vuelta? Digo, entonces, la verdad es que en la medida en que los 5 mediocampistas de lo que no es el Barcelona, que vimos que manejan la economía real después de la presidenta, no se pongan de acuerdo, bueno, lo más probable es que haya medidas que van en la dirección correcta y otras que lo retrasan. Y la conclusión es que el dólar ilegal a 10 pesos con 50 es una locura total, pero cuál es el valor de equilibrio depende mucho de la psicosis colectiva. Y en la Argentina ya vimos que este año se empezó a escuchar la frase nefasta para nosotros, que es esto ya lo viví, con lo cual saber el precio a Ludovica Esquierro. Gracias, Matías. Y ahora vamos a estar hablando de un informe sobre la hiperinflación en Alemania, que fue una de las hiperinflaciones históricas que esperemos que nunca se repita en ningún país del mundo. Gracias, Matías. No, gracias por invitarme. La hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor. Dentro de las 5 hiperinflaciones más importantes de la historia, se encuentra en primer lugar la República de Weimar, Alemania. Fue causada por la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, que puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados, pedía a Alemania que pagara reparaciones en equivalente de oro o en otras monedas. Los alemanes comenzaron a comprar moneda extranjera a cualquier precio y causaron la devaluación de su moneda. Hasta 1919 los precios se duplicaron. En 1923, la inflación alcanzó a ser de un 29.500% mensual. La inflación diaria fue alrededor del 20,9%. En 1918, el costo del colectivo era de 10 centavos de marcos y 5 años después costaba 150.000 millones. Un kilo de pan costaba 163 marcos en enero de 1923 y 10 meses después, 233.000 millones de marcos. Las tiendas modificaban sus precios cada media hora y un día para el otro, una botella de leche podía multiplicar su valor por 100. El valor del dinero era tan bajo que durante el invierno utilizaban el dinero para calentar el hogar porque la madera tenía más valor que el propio dinero, o lo utilizaban para empapelar, ya que llegaron a ser más baratos que el papel de pared. El dinero sin valor era barrido en las calles. Desgraciadamente, la hiperinflación de la República de Weimar fue uno de los motivos que hizo posible que el poder en Alemania fuera asumido posteriormente por Adolf Hitler. Y nos visita Agustín Trella, que es especialista en acciones de la Sociedad de Bolsa Puente Hermanos. Agustín, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Primero que nada, ¿es momento de comprar? Esa es la pregunta del millón. En principio te diría que hay que tener en cuenta que si uno va a invertir principalmente en activos de renta variable, hay que tener en cuenta que lógicamente el contexto que hoy nos encontramos, no solamente local sino internacional, es bastante volátil, ¿no? O sea que teniendo en cuenta esa premisa de por sí, habría que hacer un análisis un poco más a fondo y ver cuáles son los sectores que de alguna manera podrían capitalizar estos movimientos, ¿no? Bueno, Agustín, ahí podemos ver los rendimientos de las acciones argentinas del Merval desde que, digamos, en este año 2013. Y esto un poco, digamos, por un lado asusta para algunos porque aumentó mucho y para los inexpertos son justamente los momentos en que invierten. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta, un poco mirando los números estos, es meterse o adentrarse un poco en la historia de cada una de esas empresas, ¿no? En el caso de Telecom, por ejemplo, que la verdad que la suba es bastante alta, pero si uno toma el promedio histórico de la acción, ve que todavía el potencial de suba es bastante elevado. Hay que tener en cuenta que Telecom... Que si vos ves acá, posibilidades de crecimiento en Telecom. Exactamente, principalmente porque es una empresa que ha venido presentando muy buenos números durante 2012, inclusive el primer trimestre de este año los números han sido por encima de las expectativas de mercado, y es una empresa que viene creciendo sostenidamente principalmente por 3 negocios, ¿no? Que tienen que ver con telefonía celular, datos y por otro lado el banda ancha. Que si uno mira los números en lo que tiene que ver con Argentina y la región, la verdad que vienen creciendo exponencialmente en los últimos años. Esto le da, lógicamente, una solidez importante a la empresa
y lógicamente lo que ha anunciado estos días el directorio de Telecom, principalmente que tiene que ver con un programa de recompra de acciones. Sí, te iba a preguntar justamente, ¿qué opinabas de este programa de recompra de acciones que tiene Telecom, más teniendo en cuenta que literalmente ya no tienen deuda? Esto es una caja de dinero permanente. Exactamente, eso es creo una de las cosas positivas que tiene la empresa, que prácticamente no tiene deuda. Y yendo al programa de recompra, lo que me parece positivo para el inversor justamente es que están saliendo a defender el valor de la acción, que me parece muy importante. Claro, la ven barata y dicen vamos a recomprar nosotros antes de que la compren otros. Eso, y teniendo en cuenta sobre todo también el factor de volatilidad a nivel internacional. Tengamos en cuenta que Telecom aparte también cotiza en Estados Unidos, con lo cual digamos que muchas veces van de la mano una acción con la otra y lógicamente la empresa toma esta decisión a partir de la volatilidad que se ve en los mercados, sobre todo en los mercados externos, ¿no? Porque es decir, Telecom ya la ponemos ahí como una posibilidad para elegir. Después Edenor me parece que es todo lo contrario a Telecom, sí, ¿no? Edenor, bueno, ya va por otros canales que tienen que ver más un poco con los problemas que está teniendo la empresa, principalmente con el tema de las tarifas congeladas, ¿no? Ahí meterse ahí ya no hay tantos fundamentos y por ahí corremos un riesgo ya muy fuerte. Está atado también el tema político, a ver qué pasa con Edenor, quién se hace cargo, ¿no? Yo creo que ahí sí, habría que mirar quizás acciones donde quizás uno entienda bien y pueda meterse bien y saber lógicamente cuáles son los factores que le pueden dar un poco de valor. El sector eléctrico, digamos, no es el mejor para... Yo no lo recomendaría en una cartera, sino en una cartera teórica, ¿no? En el caso de Telecom, telecomunicaciones, sí. ¿Y el sector bancario cómo lo estás viendo? El sector bancario tiene cosas positivas que tienen que ver principalmente con lo que decíamos un poco de Telecom. También venían presentando muy buenos números en el 2012, también en el 2013. Sí. Claramente si uno toma los múltiplos, es decir, los ratios de las acciones y las compara con la región, claramente están muy por debajo de lo que son los números de región, lo cual a priori presentaría un potencial de suba, ¿no? Sin embargo, cuando vemos los números acá, vemos que ninguna de las acciones de bancos no hay ninguna de banco. ¿no? Entonces, bueno, justamente son las que pueden de aquí en adelante por ir recuperarse. Exactamente. Y Agustín, ¿cuáles son los 3 sectores que más te gustan hoy del Merval? Uno ya, bueno, ya dijiste... Uno vimos telecomunicaciones, otro justamente lo que vemos ahí, que es el sector siderúrgico, que la verdad que tiene bastante potencial, yo creo principalmente en las empresas que exportan, ¿no? En ese sentido. Y un tercer sector que podría ser el agropecuario o agroindustrial, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Molinos, en el caso de, bueno, Cresud, que no está en el panel de Merval. Perfecto, esas son las que más te gustan. Y a nivel internacional, es decir, hoy tenemos, bueno, después la crisis de Estados Unidos, que hoy parece que Estados Unidos se ha recuperado muchísimo, que estas son justamente las acciones que más crecieron en el Dow en Estados Unidos. ¿Cuáles son los sectores que a vos te parecen atractivos? Porque acá empezamos de nuevo lo mismo que el Merval. Ha subido muchísimo el Dow a valores históricos, entonces uno no sabe si es momento de salir o si todavía se puede seguir, digamos, apareciendo nuevos récords de cotización. Yo creo que acá lo que hay que plantearse un poco es el tema de cuándo va a venir la toma de ganancias, ¿no? Porque la verdad que viene subiendo muy fuerte el Dow. De hecho, han pasado la temporada de balance, la verdad que los balances no fueron muy buenos, si bien se esperaba, pero la verdad que no hubo toma de ganancias. Entonces uno se plantea justamente eso, ¿no? ¿Hasta dónde más puede llegar a tener potencial de suba? Por otro lado, lo que es interesante es justamente ver lo que está pasando con la Fed. Me parece que eso viene muy de la mano de lo que tiene que ver con el tema de acciones. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que es el punto a monitorear si uno está siguiendo acciones en Estados Unidos, principalmente porque lo que está viendo hoy Estados Unidos es una postura bien clara del presidente de la Reserva de mantener las políticas de estímulos fiscales, pero por otro lado cada vez se van viendo más gobernadores de la Fed que están en contra. Exactamente. Lo que vemos nosotros es que por lo menos en el mediano y en el corto plazo la política se va a mantener. En este sentido creemos que las inyecciones monetarias que está habiendo de parte de la Fed lo que hacen es motorizar mucho más el mercado de acciones, con lo cual vemos potencial todavía en el mercado de Estados Unidos y como se puede ver acá, bueno, claramente hay sectores donde está muy marcado, ¿no? Uno es el sector tecnológico, otro es el sector real estate, que empezó de a poquito a recuperar. Hace 13 meses consecutivos que está subiendo el valor de consumos básicos también, que de a poquito se van mostrando números que van mostrando que la economía va de a poquito volviendo, retornando a los canales normales. Y después otro sector que me parece que tiene mucho potencial, después de haber visto los balances, es el sector financiero, es decir, de los bancos. A nivel mundo, ¿sí? A nivel mundial, ¿qué sector ves con potencial de crecimiento? Por ejemplo, en Europa, ¿ves alguna posibilidad para invertir? Yo en Europa, para un perfil conservador, claramente Alemania sigue siendo hoy por hoy donde uno podría empezar a mirar un poco y a monitorear. Principalmente lo que tiene que ver con el sector automotriz. Que hay que tener en cuenta que el sector automotriz, más allá de que Europa viene mostrando números bastante débiles, claramente es un sector que no ha caído. ¿Alguna empresa que te guste en particular? Porsche, podemos nombrar a BMW, que son empresas que lo que tienen de interesante es que exportan a nivel mundial. No tienen un solo sector marcado, sino que... Perfecto. Y han tenido mucha penetración en el mercado asiático. Eso les ha dado un nuevo perfil y una nueva mirada, y claramente
se presenta como una alternativa interesante. Y después, Agustín, por ejemplo, esto está el sueño de, si querés, de muchos, es voy a apostar a Grecia como pasó con Argentina, como pasó con Estados Unidos también cuando cayó el pico en el 2008 y después creció 300 o 400%. O bonos venezolanos también. O bonos venezolanos, bueno, pasó en todas partes Sí, del sí, mundo. sí. ¿Existe esto de, ves un lugar de oportunidad, aunque sea con riesgo, obviamente, Grecia, Portugal, Italia, España? Yo creo que hay que ver un poco el perfil que uno tiene de inversor, ¿no? Si uno es un perfil bien conservador, no entraría claramente en esos países. Si estoy buscando oportunidades, lógicamente con un poquito más de riesgo, sí, claramente son los países que hay que mirar y claramente el sector bancario, ¿no? Que ha sido bastante castigado. Pero como le decía recién, me parece que el tema de Europa está lejos de solucionarse todavía, con lo cual me parece que va a seguir habiendo volatilidad y me parece que todavía no es el momento para entrar si uno está pensando en eso. Quizás orientaría un poco más en el lado de Brasil. Claro. Me parece que Brasil tiene un potencial muy interesante en lo que tiene que ver con infraestructura principalmente, ¿no? Teniendo en cuenta que viene el Mundial, vienen las Olimpiadas, va a haber mucho ingreso de capital. Bueno, y seguramente. ahí ves realmente posibilidades. Ahí hay muchas posibilidades, creo yo, porque lógicamente ya la presidenta de Brasil ha anunciado un importante plan de inversiones en lo que tiene que ver con puertos y con autopistas, y ahí la verdad que vemos mucho potencial, principalmente. Está bien, ¿y en algún otro sector? Digamos, en la Argentina, ¿en qué otro sector, más allá de la cuestión de acciones? Por ejemplo, el tema bonos. No, bonos es interesante, claramente lo que hay que tener en cuenta ahí es lo que decimos siempre, ¿no? Es el perfil del inversor. O sea, como vimos acciones, las acciones son más volátiles, cuando vemos los bonos quizás son un poco más tranquilos en ese sentido. Lo que vemos ahí con potencial son lo que tiene que ver con el BODEN 2015, que nos parece... Es la posibilidad de hacernos de dólares, ¿no? Principalmente. Es muy interesante desde el punto de vista del rendimiento, me parece, más allá de eso, y también los bonos provinciales, ¿no? Se han emitido muchos bonos dólar link, que son estos bonos que se suscriben en pesos y se pagan en pesos al tipo de cambio. La verdad que es una muy interesante alternativa para un inversor chico, ¿no? Teniendo en cuenta el horizonte de inversión que tienen, que son cortos, y lógicamente tiene un mercado secundario muy activo, con lo cual le da la posibilidad a uno que si quiere salir, tiene justamente vendedores del otro lado. Entonces, Agustín, nos queda Telecom, una buena oportunidad, sector también de siderúrgica en la Argentina. Después nos queda el BODEN 2015, también en la Argentina como una oportunidad. Sector eléctrico, escapamos del sector eléctrico. Sector financiero en Europa con sus reservas, teniendo en cuenta el perfil del inversor. Y creo que nos queda todo bastante claro. ¿Qué nos está recomendando Agustín? Sí, acá ya están todos fuera los cámaras, Chicos, contando vengan, guita. ya están operando sí, todos. Sí. Gracias, Agustín, por haber venido. Y bueno, ahora pasamos a todo lo que es turismo médico. Bueno, ahora vamos a hablar del negocio del turismo médico. ¿Qué significa esto? Mucha gente que viene del exterior, que nos visita en la Argentina, porque parece que está muy barato hacerse alguna cirugía. Acá vemos en esta placa, por ejemplo, aquellos que quieran algún aumento de glúteos. En la Argentina cuesta $2.400, en Estados Unidos $6.500, en Europa $7.000. ¿Cómo es la situación? Muy clara. Mucha gente, acá se venden directamente paquetes turísticos, te venden el alojamiento, te organizan la junta médica, la visita médica y te operan y te sale justamente mucho más barato. ¿Por qué? Con el tema de la brecha del dólar paralelo, acá los médicos justamente lo que hacen es hacerse esta diferencia y está creciendo a valores impresionantes. Acá podemos ver un poquitito en esta placa, entonces genera un gran ingreso de divisas al país, incrementa el turismo receptivo principalmente de países como Paraguay, mucha gente de Bolivia, de Chile, cerca de $100 millones al año está dejando este negocio y 9.000 extranjeros vienen al país justamente a operarse a centros médicos y estéticas privadas. Y algo muy interesante, que acá está la oportunidad inmobiliaria. Hay muchos lugares, muchos departamentos que se venden cercano a hospitales que se dedican a esto y la verdad están alquilando por día a un valor muy pero muy bueno. Quiere decir, si un alquiler normal de un departamento podés sacarle 2.000, 2.500 pesos, cuando vienen los extranjeros tenés dos negocios. Uno que les cobrás en dólares reales o en la moneda de cada país y aparte te llevas por la renta mensual billete verde o billete de cada uno, pero una diferencia muy, pero muy, muy importante. Así que es un dato a tener en cuenta, tanto para la inversión inmobiliaria o si querés ponerte un centro estético justamente para cubrir todo esto. Bueno, ahora vamos a ir al datito de la semana, que es un dato muy interesante. Vamos a hablar del primer auto argentino. ¿Cómo se llamó? El Mataperros. Fue creado en 1907 por Manuel Iglesias
que dicen que lo construyó íntegramente con sus manos. El arranque del motor era por manivela, no tenía acelerador y alcanzaba una velocidad de 12 kilómetros por hora. Hoy, digamos, es más lento que una bicicleta, pero en su momento fue algo muy revolucionario. Bueno, ahora los voy a dejar en muy buenas manos. Juan Manuel Carnevale va a estar contestando las preguntas de la gente que nos envían tanto por Facebook o por Twitter. Bueno, la pregunta de la semana que nos hace acá Cadena de Favores es: ¿qué está pasando con el precio del oro? Básicamente, ¿por qué está bajando el precio del oro? El precio del oro tiene hoy 4 factores que están haciendo que el precio baje. Por un lado, la confianza del consumidor en Estados Unidos está mejorando. Eso puede interpretarse como una recuperación de la economía. Por otro lado, las divergencias que está teniendo la Reserva Federal en su seno respecto de si extender o no la emisión monetaria para incentivar a la reactivación de la economía, es como que está empezando a poner dudas. Y por otro lado, que también es importante, la gente que compró oro en los últimos 3, 4, 5 años ha generado mucha, pero mucha ganancia y en algún momento hay que realizarla. Estos 3 puntos que yo les estaba diciendo, lo que tienen en común es que nos están mostrando que la economía norteamericana parecería que está recuperándose. El oro es una reserva de valor en caso de crisis. Si la economía o los inversores perciben que la economía norteamericana está saliendo de la crisis, es lógico que los precios del oro tiendan a bajar. Ahora, ojo, porque la Reserva Federal multiplicó por 5 la base monetaria en los últimos 5 años. ¿Qué les quiero decir? Que la emisión de billetes que ha hecho el mundo en sus principales bancos centrales seguramente va a hacer que el oro, más allá de que tenga una baja de corto plazo, vuelva a subir. ¿Por qué? Por la gran emisión de billetes que ha habido en el mundo. La pelea que hay entre la recuperación y esta gran emisión de billetes va a ser la que nos va a marcar el valor del oro en los próximos meses. Bueno, Juan, entonces podemos invertir en oro a mediano y largo plazo. No tenemos que invertir en acciones eléctricas, que esto lo dijo Agustín Trela. Sí. Eso no hay que invertir, especialista de Puente Hermanos. Me gustó lo de Telecom. Sí, hay que poner acá. Todos quieren poner guita ahora en Telecom. Sí. El tema, ojo, acá nosotros no recomendamos inversiones, sino es la opinión de cada persona, así que después no queremos reclamos, ¿no? Por supuesto. No. Pero cada uno sabe bien lo que hace. Después hablamos con Matías Tombolini de Economía. La verdad dice que la inflación parece que se va a moderar y ve un dólar paralelo. Vaya a saber a qué valor, que depende justamente de muchas... Y lo más importante, ve una economía que está volviendo a encauzarse en niveles de crecimiento con una política monetaria mucho más controlada. Eso es importante para entender que la inflación está bajando y que el crecimiento está por llegar de vuelta. Bueno, hoy tuvimos de todo, así que la gente se queda contenta, sabe qué hacer con su dinero y como siempre los esperamos el jueves que viene a las 13 horas y se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Cuidemos los Ahorros, o a través de Twitter, Cuidemos Ahorros.